Bueno, un saludo desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy, en estos días de reflexión, como siempre, en este mes de mayo no podía faltar que no nos podemos separar de la globalidad, de la geopolítica, con estos perfectos sistemas de comunicación ahora, con la globalidad, vemos cómo estamos inmersos dentro de lo que es esa fórmula perfecta de ir conduciendo con información actualizada. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos hoy al profesor Víctor Teotisco. Víctor, bienvenido. Bien. Un programa especial con la geopolítica, con lo que ocurre hoy en otras partes del mundo. Encuentro en China en el que, a pesar de toda esta visión diplomática, vemos que en este momento está en shock el sistema energético mundial, porque el estrecho de Hormuz continúa cerrado y es importante empezar hoy a trabajar todos estos temas. Las implicaciones que tiene esta contención entre Irán y Estados Unidos, pero también esta contención que tiene un tiempo y del que vemos cuál es la fortaleza de cada Estado-nación, pero también vemos lo importante, el llamado de atención desde aquí, cómo con la diplomacia, con el entendimiento, se puede ir construyendo y alejándonos de lo que son estas guerras. Bienvenido, Víctor. Bueno, buenos días, gracias por tenerme aquí una vez más. El resultado de esta visita de Donald Trump a China, pues bueno, una cosa que hay que evaluar, sobre todo por lo previo, por lo que sucede a la llegada y por los resultados, o diríamos la ausencia de resultados de esta visita de Donald Trump a China. ¿Sí? Y sobre todo porque ahora eso está cabalgando la inmediata visita de Vladimir Putin a China esta semana. ¿Sí? Y vemos cómo, digamos, todo esto se está manejando a política de alto nivel con esa situación que en este momento tenemos en el estrecho de Hormuz, en el cual Irán ha cambiado las reglas del juego a raíz de ese ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel. Entonces, es una situación, una herida autoinfligida de Estados Unidos que puso en esa región y que está ocasionando este shock energético y incluso shock geopolítico a nivel no solo de la región, sino a nivel mundial, porque está afectando a todas las economías del globo. Hoy tenemos un video, ¿te parece verlo? Vamos a ver. Vamos a ver los videos que estamos hoy sustentando en horas de lo que está ocurriendo allá. Son analistas, son televisoras activas que están en este momento dando información en Europa. Vamos a ver ese video. Se encuentra ahora mismo Estados Unidos con respecto a China en el concierto económico internacional, del que ya he hablado antes y no lo voy a repetir, ¿no? Es decir, que ya no pueden ganar la guerra económica contra China. Ahora lo que intentan es aflojar un poco el nudo para sobrevivir. Y claro, el problema es el de siempre, ¿no? Que al final quien va a pagar el pato de todo esto va a ser Europa. Porque acuerdos a Estados Unidos le puede interesar llegar a acuerdos económicos con China a expensas de Europa también, ¿no? Porque Estados Unidos lo que está haciendo ni más ni menos quitarse de encima también un competidor en la arena del comercio internacional, que era Europa, que en su conjunto era más importante que el propio Estados Unidos, pero ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y bueno, y las crisis que provoca Estados Unidos e Israel, como la reciente Oriente Medio, el principal perjudicado, yo no diría que fuera China, digo que es Europa. China tiene ahora mismo más reservas de petróleo que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Y puede aguantar este tirón mucho mejor que la Unión Europea, por supuesto. Y la Unión Europea se le están cortando el flujo de gas natural de Qatar y de crudo del Golfo Pérsico, ¿no? Era un importador neto, ¿no? Y eso está beneficiando, por otra parte, a Estados Unidos, ¿no? Que aumenta sus exportaciones de Europa y aumenta la dependencia económica de Europa. Lo que pretende Estados Unidos con esta visita, ¿qué es? Reducir su dependencia económica con China.
Bueno, pues pendientes de China y de Estados Unidos, vamos a contarles más noticias importantes de última hora. Enseguida vamos a escuchar a Vladimir Putin, pero antes, hablando de la situación en Oriente Medio, tenemos noticias importantes. Tenemos mensajes por parte de Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, que, ojo con esto, afirma que Irán está peligrosamente cerca de obtener uranio apto para armas nucleares, ya enriquecido al 60% cuando se necesita un 90% para fabricar un arma nuclear. Nuevo mensaje por parte de Estados Unidos en este sentido, que añade que Irán podría estar a pocas semanas de alcanzar el umbral del 90%. Lo que está diciendo el secretario de Energía de Estados Unidos es que, bueno, la operación Martillo de Medianoche, que se lanzó hace prácticamente un año, pues no ha debido servir para nada. Según apuntan, Irán ya produce uranio enriquecido al 60%, es lo que apuntan también informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Según los cálculos de este secretario de Energía, podría fabricar armas nucleares en las próximas semanas. Podría llegar a alcanzar el umbral del 90% apto para producir, apto para desarrollar armas nucleares. Funcionarios de Estados Unidos y de Europa hablan de que este plazo podría reducirse a semanas. Eso no significa que Irán ya tenga un arma nuclear, porque para fabricar esta bomba tendría que dar varios pasos adicionales. Pero este enriquecimiento al 60% preocupa mucho, sobre todo a Estados Unidos, porque no tiene un uso civil claro a gran escala y se acerca peligrosamente al nivel militar. Pendientes de estos mensajes por parte de Estados Unidos, estos mensajes, estos avisos nucleares en torno a Irán, vamos a escuchar ya al presidente ruso, Vladimir Putin, hablando ahora mismo en el Instituto de Ingeniería Térmica. Ayer les contábamos cómo ponía en funcionamiento, cómo hablaba sobre el misil Sarmat, habla ahora sobre el desarrollo nuclear de Rusia. Рассказывают об основных этапах создания уникальных образцов оружия. Наглядно показывают, насколько сложными были первые шаги становления фактически новой отрасли, как много нестандартных инженерных конструкций. Fíjate, vemos hoy cómo la geoenergía está impactando, fíjate, prácticamente en Europa. Vemos cómo esta tripolaridad, Estados Unidos, Rusia y China, están telúricamente moviéndose con el tema económico, la geoenergía. Y bueno, son ellos, son analistas en el mundo que están presentando sin duda eso que está ocurriendo. Desde aquí lo que llamamos es a la paz, a la diplomacia estratégica, para lograr que el mundo salte, sin duda, a nuevos tiempos, en que los BRICS pareciera que hoy tienen una fórmula de verdad que está hoy incidiendo en todos los espacios, pero también el tema de la multipolaridad, el multicentrismo, con la contención que aún existe entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Fíjate, yo voy a poner en contexto a la visita de Trump a China. Claro, claro. Porque lo interesante es digamos, esta diplomacia de 5.000 años que tiene China. Y el manejo que, digamos, extraordinario que hacen de lo que yo llamo la diplomacia del desprecio. Porque llega Trump a China y se llevó como a 30 CEOs, 30 jefes de empresas más grandes de Estados Unidos, del mundo, para tratar de conseguir algún tipo de ventaja comercial en negocios con China. En realidad a suplicar, porque eso es lo que tenemos que decir. Y llega Trump al aeropuerto ahí en Beijing y lo primero que se consigue es que Xi Jinping no lo recibe un viceministro. Y yo creo que es el único presidente de un país del mundo que se puede dar el lujo de que venga el presidente de los Estados Unidos a visitarlo y no recibirlo. Allí, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje diciendo que yo voy a esperar que tú llegues a mi casa para poder reconocerte. Y luego hay otras cosas que obviamente en las negociaciones podemos ver que estuvieron 3 días allí y se regresa Trump a Estados Unidos con estos jefes de industria sin un solo acuerdo firmado. Los chinos dijeron no queremos nada.
no queremos nada con ustedes, digamos, no hay nada que ustedes nos están ofreciendo en el cual hay una ventaja comercial para China o una ventaja entonces, geopolítica. discúlpame que te interrumpa, quiere decir que la geoeconomía hoy sigue gravitando allá en Asia, allá con China. Mira, y Digo yo una pregunta no sigue, que no, ahorita domina. Fíjate, una anécdota. Tú sabes que ahorita va a comenzar el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Ajá. Y la FIFA China no había firmado ningún convenio con la FIFA para transmitir de los partidos. Entonces vino el presidente de la FIFA y le dice a China, bueno, está bien, ustedes quieren participar, vamos a transmitir los partidos, son 350 millones de dólares por los derechos. Y los chinos le dicen, mire, los partidos van a ser a las 3 de la mañana. O sea, porque yo voy a pagar 350 millones de dólares por un partido que no va a haber casi nadie. Y se lo rebajaron a 60 millones. Una cosa así. Y la FIFA, o sea, y tómalo o déjalo. O sea, en este momento quien impone las condiciones y las impone, no es negociación, las impone es China. Entonces, la geoeconomía está hoy gravitando en China. En China totalmente. Por esto último que se ve, por esta última apreciación. Ahora bien, también nos habla el analista de petróleo, es decir, China hoy tiene grandes reservas sin tener petróleo, pero tiene reservas. China ha estado comprando petróleo desde hace años, no desde ahorita, y ha estado creando su reserva. Esta reserva de petróleo es mayor que la que tienen Estados Unidos y Europa conjuntamente en estos momentos. Pero además China tiene aproximadamente el 80% de su generación viene de otras fuentes. O sea, ellos nada más dependen del petróleo y del carbón para el 20% de su generación eléctrica y su generación de energía. Entonces ellos están en una situación mucho mejor. A mí me hace gracia en el caso de Europa. Europa es la gran perdedora de todo digamos, relevo en la dominación geopolítica, porque Europa no tiene gas, no tiene petróleo, decidió no comprarle petróleo a Rusia, con el problema que hay ahorita en el Medio Oriente no puede acceder al gas, y el único vendedor que le vende gas y petróleo es Estados Unidos, y se lo está vendiendo a 3 o 4 veces el precio normal de mercado. Entonces está atrapada por un lado por una escasez y por otro lado porque le están cuadriplicando el precio. El estrecho de Hormuz es importante porque hay pocas vías, o sea, las vías de tránsito marítimo, y eso lo conoces tú en la parte de la talasocracia, son pocas. Son el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz y el paso de los vientos entre Cuba y Haití. Sí. Ahí. Entonces, son tres vías. Tres vías. Entonces sí está bien, el paso de los vientos, donde tienes Guantánamo por un lado y Haití del otro, son aguas territoriales de Haití y de Cuba, no son aguas internacionales. Entonces, por eso que Estados Unidos trata, por un lado, de mantener este caos en Haití para que nunca se pueda formar un gobierno que ejerza algún tipo de soberanía sobre el paso. Y por supuesto, Guantánamo del otro lado, que es Estados Unidos se apoderó de esa península. Y el costo marítimo ahí automáticamente es menos costoso por el estrecho de Hormuz. Por el estrecho. El estrecho de Hormuz es lo mismo, son aguas nacionales, o sea, son fronteras de Irán y de Omán. Sí. Que se solapan, o sea, que solapan no, que están una. Entonces ahí no hay un paso internacional, ahí tienes que pasar por territorio iraní o territorio omaní. Pero además es solamente una estrecha franja de 2 kilómetros por la profundidad. Entonces, quien está a cargo de eso en este caso es Irán, que lo tiene cerrado para el tráfico petrolero, y Estados Unidos, que decidió, Irán, yo también lo voy a bloquear los buques iraníes que están sacando petróleo. El efecto neto es que no está saliendo petróleo de la zona que produce algo así como el 40% del petróleo del mundo. Eso es lo que está pasando. ¿Bien? Y eso está creando esta crisis, y Estados Unidos no tiene manera de resolverla, porque Irán puede ejercer poder de fuego sobre esa parte. Y el estrecho de Malaca ahora, que también se ha convertido en un foco, porque Malasia e Indonesia controlan ese paso, siguen siendo aguas nacionales y también es un paso estrecho. ¿Ve? Entonces hay todo este esquema en este momento que hay un estrangulamiento del petróleo, y que está poniendo a $120
el barril de petróleo y a $9 el galón la gasolina en Estados Unidos y sigue subiendo. Sí, ese es el efecto. Y no, y va a continuar, a mi criterio, va a continuar el levantamiento del precio del petróleo. No veo ahorita hasta que no se solucione por vía diplomática, que es el llamado que siempre hacemos, como lo está haciendo nuestra presidenta, aceptadamente Delcy Rodríguez Gómez, que es por medio de respeto entre las naciones, y uno ve lo que estamos haciendo, un análisis de cómo se está desarrollando el mundo internacional. Tenemos nuevas informaciones, vamos a permitirnos irnos a una pausa, no se separen. Volvemos otra vez, estamos aquí conversando con nuestro invitado, ¿vale? De lo que es hoy referente diferente. Ahí tenemos, porque hoy es dedicado también ante nuestra audiencia, quiero saludar a todas y todos, compromiso también de ir también revisando la última información que ocurre en el mundo multicéntrico, multipolar, y no podía faltar después de este encuentro también lo que está hoy gravitando. Y tenemos otro video. ¿Lo podemos ver, apreciado profesor? Bueno, vamos a ponernos en contexto. Vamos a verlo. Desarrollando sus fuerzas nucleares estratégicas. Ayer hablábamos de este misil Sarmat, de cómo hablaba de que los misiles Oresnik podrían portar ojivas nucleares. Bueno, pues en este sentido sigue hablando el presidente ruso, que lanza también un serio aviso en torno a lo que pueda pasar en Ucrania. Pendientes de las palabras de Vladimir Putin, estamos analizando la situación en Oriente Medio, cómo puede afectar también esta cumbre entre Trump y Xi. Andrew, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿qué esperas de la situación en Oriente Medio y hasta qué punto esta reunión puede calmar las aguas o todo lo contrario, puede provocar una escalada con Irán? La reunión en sí de Pekín no cambia los fundamentos de lo que ha sucedido desde el 28 de febrero, en las cuales la operación Furia Épica, más o menos, a pesar de dañar instalaciones y crear muertos y degradar las fuerzas y la infraestructura de Irán, y al mismo tiempo la respuesta iraní, incluir a todas el entorno estratégico de Hormuz y del Golfo Pérsico, estamos un poco, los fundamentos siguen más o menos como estábamos a mediados de febrero de este año. Primero, lo que acabas de anunciar, el secretario de Energía, el problema nuclear sigue ahí. Variando el sentido de alarma, y yo creo que este mensaje está más dirigido a preparar una narrativa para quizás la operación Mazo tenga una justificación adicional a la apertura del estrecho de Hormuz. Otro fundamento es que el régimen iraní ha sobrevivido. Se ha cambiado de carácter, ha dejado de ser más teocrático y se está convirtiendo en una junta militar en la cual una nueva generación ha tomado las riendas de la Guardia Revolucionaria, y con su estrategia mosaico se dicen que hay entre 28 y 32 centros de toma de decisiones dentro de Irán. Así que aunque le pidan a Pekín que influya, yo creo que la influencia china es muy limitada, porque tampoco desea comprometer y gastar capital político en un esfuerzo que va a ser en vano, puesto que la decisión los iraníes ya la han tomado de máxima resistencia hasta el final. Y luego está la situación con los proxies y con el eje de resistencia, Hezbollah, los Houthis, las milicias en Siria y Irak. Y sobre todo Hezbollah, a pesar de haber sido debilitada, siguen siendo un factor que los iraníes quieren incluir. Estos fundamentos siguen igual, y además hay un añadido, que es el estrecho de Hormuz,
que tiene unas implicaciones económicas y de seguridad y que ponen a presión a ambas partes, pero principalmente ponen en jaque a la economía occidental, las economías de los países del Golfo y sobre todo el programa económico de Estados Unidos. Los últimos datos del último mes han sido de una inflación del 3.8, lo cual quiere decir que los efectos todavía están por ver. Y luego el efecto retardado, ya lo dijo el CEO de British Petroleum, también de ExxonMobil y de Aramco, que cada semana el mercado internacional pierde 100 millones de barriles, lo cual es la producción de un día, o sea, de una séptima parte. Y eso ha desaparecido y entonces al no haber oferta, o se reduce la demanda o se aumenta el precio. Como la demanda no se ha reducido, pues entonces el precio solo puede ir para arriba, fomentando la inflación. Así que Irán tiene una situación que ha rechazado los planes de cualquier oferta de los 15 puntos americanos, que realmente era una oferta de suicidarse o rendirse, que ellos no van a aceptar, y ellos han exigido unas contrapartidas que los Estados Unidos no están dispuestos a conceder, puesto que quieren reparaciones, quieren sanciones, quieren garantías de seguridad que no se las pueden dar, y al haber conseguido ya que le trate de igual a igual en las conferencias de Islamabad, por lo tanto ellos no van a ceder. ¿Qué puede ocurrir en estos momentos ante la diplomacia que está estancada y posiblemente la petición? Por supuesto que van a pedir la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero en realidad la situación diplomática está estancada y se va a volver a recurrir a la herramienta militar. Puede haber... Bueno, volvemos, ¿vale? Es la situación actual. Fíjense, hay un encuentro, pero también las implicaciones que tiene esta contención, Víctor, que el 28 de febrero se ha impulsado nuevamente, los intereses del tema nuclear también, los intereses también de cómo el sistema de comercio internacional está gravitando hoy, como siempre, en lo que es, sin duda, el tema petrolero, gasífero. Es decir, hoy la energía está implícitamente relacionada en el sistema mundo. Tenemos distintas fuentes de energía, tenemos obviamente el petróleo, tenemos el gas, tenemos el carbón y tenemos la energía Fíjate, nuclear. tú le has dado un matiz en este programa del día de hoy al carbón. Porque el carbón sigue existiendo, sigue siendo una manera eficiente de generar energía, solo que tiene un subproducto de exceso de anhídrido carbónico, de CO2, contaminante a la atmósfera, y algunas veces componentes de azufre. Pero eso se puede secuestrar, se puede ponerle a las toberas a las chimeneas, se les puede poner procesos que de alguna manera con catalizadores hacen precipitar el anhídrido carbónico y lo convierten en algo que no va a la atmósfera. ¿Bien? Entonces, porque ese es el punto. El punto no es que sea contaminante, no. El punto es que tú puedas recoger esos elementos y evitar que vayan a la atmósfera. Ahora, e incluso reutilizarlos. Ahora, la operación entonces que existe allá fuera del estrecho de Hormuz con Estados Unidos versus Irán, ¿qué implicaciones tiene hoy en cuanto a todo esto que estamos hablando de la energía? Bueno, el estrecho de Hormuz pasa el 20% de toda la energía. Y eso no solamente petróleo y gas, también fertilizantes y también una serie de insumos que solamente se producen en esos países. ¿Bien? Y eso te crea un problema. Además, y luego tienes el otro estrecho que está ahí al lado, ¿okay? Que es el de Bab el-Mandeb, donde están los hutíes, están también amenazando, ¿okay? Que deje eso tranquilo, porque eso es lo que va hacia el canal de Suez y es la vía de alimentación hacia el mar Mediterráneo y hacia Europa. Y eso va implícitamente hoy con la operación de Rusia versus Ucrania. Pues hablaste de fertilizantes. Sí. Fertilizantes hoy que gracias, fíjense,
1088 medidas coercitivas unilaterales que tenemos y estamos pidiendo el levantamiento de estas medidas. Nosotros tenemos todas las condiciones porque no hay que separarnos, desengancharnos de lo que depende para este subglobal la Venezuela de hoy. Pero vemos hoy esas grandes posibilidades de cómo está telúricamente gravitando el sistema económico mundial ante toda esa avanzada. Fíjate, hablaste de lo que es nada más y nada menos que son los fertilizantes que para hoy, para el tema de hoy, lo que significa los alimentos de los pueblos. En el caso del sur de Ucrania, el sureste de Ucrania es la zona donde justamente se producen fertilizantes. Ya no diríamos llamar el sureste de Ucrania, haríamos llamar el oeste de Rusia, Claro. En esa manera. Y como mencionó uno de los interventores, quizás se pueda mover un poquito más hacia Odessa y cerrar totalmente a Ucrania el paso por el Mar Negro, con lo cual simplemente no habrá manera de que los fertilizantes que se producen en Ucrania lleguen. Tienen que ir por tierra, lo cual encarece muchísimo el costo. Ese transporte fertilizante va a todas partes del mundo. También se producen fertilizantes aquí en Sudamérica, así que digamos es una ventaja comercial para nosotros, pero queda que esto altera prácticamente todo el comercio mundial. Yo quiero mencionar, por ejemplo, la energía nuclear. Y cuando te habla de que Estados Unidos dice que Irán está a punto, lo vienen diciendo hace 20 años, ¿no? Que está a punto de tener una bomba atómica. Pero hay una parte que tenemos que decir que es cierta. Cuando tú llegas al 60% de concentración de hexafluoruro de uranio, que es un gas, que es el que se usa en las centrifugadoras, es un proceso que tarda años en las cadenas de centrifugadoras, una detrás de la otra, cientos de centrifugadoras. Pero una vez que tú llegas al 60%, el proceso cambia y en cuestión de meses tú perfectamente puedes llegar al 90% de concentración de hexafluoruro de uranio fisible, 238, 235, y eso crea una dinámica ahí. Eso obviamente es una línea roja para Estados Unidos, para Israel y probablemente para Europa, pero en el caso de Irán es prácticamente su seguro de vida. ¿Sí? Porque lo que ha pasado con todo este asunto del 28 de febrero es que el estrecho de Hormuz, que estaba abierto para el paso, Estados Unidos intenta, bombardea a Irán, e Irán, dice un momentico, pero es que este estrecho es mío, entonces estos son aguas nacionales mías, y decide regularlo, poner una alcabala, y ahora dice, yo mando aquí, junto con Omán, y entonces estamos los dos ahí en un esquema. Entonces el resultado final es que donde no hay una alcabala, ahora hay una que le está produciendo ingresos a Irán, está impidiendo el paso de energía hacia otros países, pero no para China, porque China tiene paso libre, no, y Estados Unidos no está interviniendo los barcos chinos. No para la India, tampoco están interviniendo los barcos. Entonces, Irán puede exportar su petróleo a China, a la India, a todo lo que es a Asia Oriental, y eso justamente es lo que hace que esos países no se vean muy afectados por esta crisis energética. La crisis energética se está produciendo en Europa, allí. Estados Unidos está sufriendo esta crisis energética en el sentido que ve cómo se incrementan los precios de la gasolina, cómo los precios de lubricantes, y eso empieza a generar inflación en los Estados Unidos y puede disparar un proceso distinto. Y fíjate, hablamos de que el barril de petróleo está a $120. Mira, hay estudios que dicen que una vez que el barril de petróleo llega a los $200 de barril, se produce un rompimiento en la cadena de transporte de todo, porque encarece muchísimo el transporte de mercancías vía camión, vía gandola. Entonces eso hace que tú no puedes, esta globalización que teníamos, que tú podías transportar bienes de un lado a otro vía carretera o bienes vía barco, resulta que se empieza a romper y la localidad empieza a mandar. Fíjate, ahí hay un tema que ahorita queríamos tocar porque nos quedan unos minutos en este segmento. ¿Cómo quedan hoy los fletes a nivel aéreo, marítimo y terrestre? Fíjate, ¿cómo queda hoy? Imaginémonos hoy
lo que estamos conversando, ¿no? Y es importante esto de cómo la Venezuela de hoy. ¿Sabes por qué yo hago estas comparaciones, Víctor? Porque aquí hay una gran mayoría que está consciente de la unidad nacional. Pero tenemos que hacer un programa especial, como lo estamos haciendo hoy. Tú eres geopolítico, tú eres el director del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Las implicaciones de todos estos hechos que tenemos para el bolsillo de todos. Allá no hay medidas coercitivas, allá no hay este tipo de guerras que se le aplica a los pueblos. Por eso es que lo solicitamos públicamente. Levanten las medidas coercitivas, porque la Venezuela de hoy, como siempre, es una Venezuela solidaria y de paz. Pero las implicaciones que tiene todo esto hoy ante esa escalada militar allá en el estrecho Hormuz, que nosotros lo que solicitamos, como siempre, de aquí es la paz. Ponernos de acuerdo, no quemar la casa. Y una minoría aquí lo que busca es eso. Imaginémonos que estuviera también encendida la Venezuela de hoy. Y no lo podemos aceptar. La Venezuela de hoy que está en diplomacia, que está en resiliencia. Quiero felicitar a la Universidad Simón Bolívar. Resiliencia permanente que no se ha parado. Pero a cuestas tenemos todos 1088 medidas coercitivas unilaterales. Y esas minorías, te lo pido a ti, ama de casa, o también los que nos puedan estar viendo, hay que tener el ojo pelado. Eso lo que buscan es que buscar la confrontación, buscar irrumpir ante la Constitución. Por eso es que tú me disculpas, Víctor, felicitarte. Sé que tú eres una persona muy humilde, igual que el rector Estefan, como también las demás autoridades, José Vicente, que ha venido para acá, y todas las autoridades de Simón Bolívar, esfuerzo que se hace permanentemente para mantener una universidad hoy como debe ser, con las diferentes fórmulas inventivas para darle paso a lo que es una continuidad en resiliencia. Pero los fletes, ¿cómo debe estar hoy convertido Europa y todos los países que dependen directamente de lo que es la cesta petrolera? Mira, yo te voy a poner en contexto cómo están las universidades más bien con respecto a Pero las no nos olvidemos de allá, no nos olvidemos un poco de allá, si quieren, sí, porque fíjate, cómo debe estar hoy el bolsillo del europeo hoy, ¿ah? ¿Cómo debe estar todo? Porque ahí existe en este momento el invierno. Para aquellos de nosotros que tenemos parientes viviendo en Europa, ellos te lo dicen, mira, aquí la inflación se ha disparado, la gasolina está casi en $4 el litro, ¿okay? Estamos viendo que además hay como un recorte en cuanto a las prestaciones sociales, que el sistema, si recordemos que en Europa lo que llaman el sistema de bienestar, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, es prácticamente la piedra angular que construyen todos los estados europeos, y sin embargo empiezan estos mensajes de que, oye, mira, a lo mejor la gente tiene que después de jubilarse regresar de nuevo a trabajar porque no podemos mantener el estado de bienestar con estos costos que están subiendo todo el tiempo, y esta política neoliberal que han adoptado casi todos los estados europeos de andar rebajando los impuestos, es decir, la contribución de los que más tienen y de las empresas que más generan hacia la economía, hace que en realidad el europeo medio, de clase media, clase baja, se vea totalmente afectado y siente que tiene una enorme presión, porque además eso ocasiona que los costos de la vivienda se disparen. Entonces la gente, prácticamente los que viven alquilados, dicen, mire, yo estoy pagando un alquiler de 1.000 euros mensuales, cuando el salario mínimo es 1.200, y necesitas 2 o 3 personas en el núcleo familiar que estén trabajando para poder pagar. Eso es una dura realidad que hay hoy, una dura realidad que es importante que nosotros también lo digamos con toda responsabilidad. Es decir, por eso es que si no tuviéramos medidas coercitivas unilaterales de hace 10 años, y hemos tenido siempre lo que es la política de diálogo permanente, de respeto entre las naciones, veríamos cómo nuestra política constitucional fuera diferente. Porque esas son las comparaciones reales hoy. Sí, entonces, y yo les digo, sí, pero ustedes no tienen medidas coercitivas. O sea, claro, sí, claro. O sea, a ti te están acogotando políticas gubernamentales. Nosotros nos está prácticamente ahorcando una serie de medidas
económicas coercitivas, porque lo que son restricciones económicas coercitivas, que nos han reducido el presupuesto al 1% de lo que necesitamos. Claro. Y eso ha hecho, además que con ingenuidad, con inventiva, hemos logrado encontrar algunas avenidas que nos han permitido no subsistir, sino en algunas cosas incluso, o sea, no lo voy a decir medrar, pero sí revertir parte de la situación. Claro. Pero las medidas coercitivas, repito, son un estrechamiento, un embudo que nos impide desarrollar nuestro potencial máximo. Es una manera de controlar nuestro desarrollo económico, de mantener de alguna manera un cepo político sobre lo que podemos hacer y nos pone en desventaja además con el concierto de las naciones, claro, porque no podemos competir afuera con las mismas condiciones, porque simplemente es como si tuviéramos plomo en el ala, esa es la expresión, para poder competir. Claro, uno tiene que poner esto, uno tiene que hablar con responsabilidad, que es la gran preocupación que a veces me da cuando ven unas minorías por ahí, que sabemos que tienen sus intereses fuera, allá en España. Estos señores políticos que están por ahí buscando que nos matemos aquí, que tienen intereses inclusive por desobedecer la Constitución, y vemos hoy como hay una Venezuela engrandada, consciente de cómo nosotros tenemos que gravitar, porque esta estabilización, después que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, tiene que haber un tiempo muy claro, porque estos son daños que está causando dentro de todo el sector económico, el sector industrial y el sector de todos los bienes sociales, porque con poquito se está haciendo mucho. Por eso es que estos son los detalles, Víctor, y queríamos de verdad enfocarnos y ver al vecino, pero al vecino de allá, al vecino de Europa, lo que está padeciendo hoy, ante toda, por una parte, una escalada de guerra que puede activarse en cualquier momento nuevamente porque se desactivó, pero también tenemos que ver el relacionamiento de la China de hoy, una China que según es público y notorio, yo no estoy inventando nada, es público y notorio el reservorio económico que le está dando al mundo, pero igualmente el punto de pivote que significa hoy estar viendo a la República Federativa, allá a la Federación Rusa, de cómo hoy está centrándose con el tema también de los BRICS. En el caso de China y la India, también a pesar de que son rivales políticos, incluso históricos, sí, pero sin embargo se está tejiendo una madeja de relaciones comerciales, sí, porque China antes, también, como claro, tiene salida al océano, también tiene mucha comunicación con Estados Unidos, tiene exportación de una serie de bienes y servicios, pero China es un mercado natural en el sentido que China ahorita ha logrado sustituir tecnología que antes solo tenían algunas compañías, sobre todo productoras de chips en Estados Unidos. La mayor productora de chips, paradójicamente, está en Taiwán, ¿sí? Y su principal cliente no es Estados Unidos, su principal cliente es China. Sí. ¿Ahí? Pero China también ha creado una serie de industrias rivales para la producción de chips y en estos momentos ellos están apuntando que ya para finales de 2026 van a tener su propio ecosistema de alta tecnología en chips, sobre todo para chips para inteligencia artificial, y van a independizarse absolutamente del mercado estadounidense y de esta fábrica en Taiwán. Y esto son muy malas noticias. Por eso es que Trump se llevó a todos estos grandes empresarios a China a ver si lograba de alguna manera un acuerdo comercial para que las empresas estadounidenses pudieran estar en un mercado que, si tú sumas China y la India, estamos hablando de 2.500 millones de personas. Perdón, 2.500 millones de personas, correcto, que es un mercado donde están las más grandes empresas tecnológicas del mundo. Ahora, eso te dice hacia dónde se está este cambio de tercio en el poder económico mundial, y estas industrias van a consumir mucha energía, a pesar de que también están haciendo inversiones en energías alternativas y en procesos de eficiencia. Entonces, al final, vamos a que donde
el mundo está gravitando hacia esta transición a un nuevo modelo de producción y consumo de energía, y eso además equivale a que eso va a soportar una nueva moneda de intercambio. Pero fíjate, yo quiero dejarlo para el próximo segmento. Estamos preparados hoy para suplir nuevos modelos energéticos. Cuando vengamos, vamos a irnos a una pausa, no se separen. Bueno, perfectamente estamos enfocados dentro de todos estos encuentros internacionales de un sistema mundo que nació luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enlaza una nueva arquitectura de instituciones internacionales que dentro de todo este contexto buscan ir en un relacionamiento que hoy pareciera que en ese sistema mundo, en esas instituciones no funciona. Que esa escalada ya en el Medio Oriente y todo esto que está telúricamente activo en cuanto a lo que es el precio energético, que sobreviene sin duda a grandes daños al bolsillo de los pueblos del mundo. En el caso nuestro nos ata completamente las 1088 medidas coercitivas que solicitamos el levantamiento con el debido respeto, porque estamos hablando de un tema ya que se refiere a lo que y ha sido siempre una Venezuela de paz, de relacionamiento y algo que es muy importante, que es una Venezuela que busca más bien el entendimiento y la comprensión. Víctor, ahí tenemos otro video que es importantísimo, esa reunión china y esa reunión que hoy está dejando mucho que hablar. Podemos irnos a ver, vamos a irnos a ver otro video más de lo que nos está hoy en referente puesto sobre la vitrina de lo que está ocurriendo en este mundo multicéntrico y multipolar. Situación en Oriente Medio, ¿cómo de inminente crees que son estos ataques y cuánto crees que puede afectar esta reunión entre Trump y Xi? Bueno, evidentemente van a hablar de estas cuestiones de Oriente Medio porque ya he dicho antes que son los dos referentes, vamos también a incluir a Rusia, pero evidentemente las relaciones con Putin pues están un poco de aquella manera por cosas que han pasado últimamente, ¿no? No vamos a entrar mucho más en eso, pero van a hablar de eso. Hemos hablado del papel que tiene Irán, las conexiones que tiene Irán con China, la importancia que tiene el estrecho de Hormuz para el gigante asiático, no solo en lo económico, también en lo estratégico, por ese rosario, ese llamado collar de perlas que a través de la iniciativa La Franja y la Ruta o la nueva Ruta de la Seda ha ido creando en esa costa que delinea el océano Pacífico y el océano Índico, por el sureste asiático, pero también por África, y eso pues evidentemente desde la Casa Blanca se tiene muy presente. China tiene bastante que decir y yo, más allá de poner plazos, porque evidentemente pues con Donald Trump nunca se sabe, uno nunca sabe a ciencia cierta por dónde se puede mover, aunque bueno, pues si todo dependiera del secretario de Estado la cosa sería muy diferente, pero ese carácter voluble que tiene Donald Trump, que puede levantarse, revolucionarse y dar al traste con todo, o decidir apretar al botón y disparar él no, pero evidentemente dar la orden porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, pues todo eso puede escalar, dependerá también del tono y de la intencionalidad que tenga el régimen iraní de llegar a un acuerdo, porque tampoco nos olvidemos de las líneas rojas que se han planteado, de cómo se tienen que negociar todo eso, porque evidentemente para Irán el tema nuclear es una pieza clave de su idiosincrasia política. No es algo novedoso, llevamos 20 años tratando con este tema del armamento nuclear en Irán. Esto nos puede sonar también a las armas de destrucción masiva de Irak, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en eso. Y luego también tenemos otro componente y es la situación de inestabilidad que ya de por sí se está jugando, sobre todo en Siria. Parece que la cosa, bueno, mediáticamente ya no está
tan presente, pero sí que se siguen disputando muchos intereses en juego, como en una partida de ajedrez, solo que ampliado a más jugadores, ¿no? Es una especie como de mezcla entre parchís y ajedrez, pero bueno, todas esas cuestiones estarán sobre la mesa. En el caso de Irán, bueno, pues si realmente hay una voluntad de llegar a un acuerdo por parte de Irán, sabe que tiene que hacer concesiones a Estados Unidos, por ejemplo, comprometiéndose a no enriquecer uranio a partir de cierto porcentaje, porque eso excluye cualquier otro uso civil a partir de un determinado umbral. Ya claro, uno ya no enriquece para generar luz o para generar recursos sanitarios, empieza a enriquecer uranio a partir de un determinado umbral solo si tiene una finalidad nuclear, ¿no? Y eso, como digo, pesa mucho dentro del país y en Estados Unidos pues habrá que ver también la posición maximalista, hasta qué punto se puede tener esa capacidad, no de ceder, pero sí de aflojar, ¿no? Cuando uno negocia sabe que no puede obtener el 100% de sus demandas, como sabe que tampoco el contrario es viable que las obtenga, porque para eso se está negociando, sabiendo que uno tiene que ceder para que el otro ceda y podamos ganar todos, ¿no? Pero por no extenderme mucho más, habrá que ver. China dejará clara su posición, más clara aún, por lo menos cara a cara con Donald Trump, porque la posición de China yo creo que también es sobradamente conocida. Xi insistirá en lo que la diplomacia china considera esos umbrales mínimos de acuerdo, qué cosas no está dispuesta a aceptar, como por ejemplo que siga, parece una obviedad, pero es básicamente el principal escollo que se está encontrando China, que es que tiene el estrecho de Hormuz bloqueado y eso le está perjudicando en gran medida. Entonces, creo que Xi Jinping le podrá venir a decir a Donald Trump algo así, un tono muy diplomático y muy pausado, como es la filosofía china. Mira, este problema me está generando muchos quebraderos de cabeza, no nos conviene a ninguno y mucho menos a ti que esto siga abierto, porque en el caso de que China tenga cualquier dificultad económica, pues eso puede repercutir también al otro lado del Atlántico, ¿no? Yo creo que con esas sutilezas le puede decir bastante a Donald Trump y sobre todo ponerle las cosas claras, ¿no? Es verdad que Estados Unidos tiene unos intereses a nivel mundial, pero China también, ¿no? Y esa visión de Estados Unidos como la policía a nivel mundial, como que a veces da la sensación que Estados Unidos parece que, mejor dicho, Donald Trump entiende el mundo como si fuera una partida de Risk en el que todo pasa por Washington y todo depende de Washington. Bueno, pues no es así. Xi Jinping yo creo que se lo va a recordar y Donald Trump pues seguramente cuando vaya de camino a Washington, pues salvo que haya alguna clave de la que seguramente tampoco nos enteremos, que le toque y le haga reflexionar, dudo mucho que se lo tome al pie de la letra, porque ya hemos visto en estos 15 meses cómo desde el despacho Oval se van tomando una serie de decisiones que muchas veces rompen con la palabra que se había dado pocos días atrás, ¿no? Entonces, bueno, no es importante hoy todo esto que estamos conversando, profesor, porque vemos cómo también está la contención diplomática ahí. Y yo creo que Venezuela ha sido hoy, viendo esto, es un llamado siempre a la paz, a la concordia, al entendimiento diplomático. Ahí estamos hablando de lo que es el armamento nuclear. Y hoy nosotros lo que decimos con toda responsabilidad es el respeto a la vida y al entendimiento. ¿Qué análisis podemos tener de cómo están las cosas allá? Bueno, como tú dices, la política de paz y convivencia no solamente es una política del Estado venezolano, sino que desde hace muchos años se había decidido que todo el entorno de Latinoamérica iba a ser una zona de paz donde estaba proscrita la guerra como medio para resolver los conflictos diplomáticos. Claro. Entonces, y lo que pasó fue que eso se rompió el 3 de enero, ¿okay? Con una acción particular. Porque ha habido escaramuzas entre distintos países, escaramuzas fronterizas, pero no eran cosas de guerra. Y las llamaban guerra por darle un nombre, pero no eran exactamente eso. Lo que tenemos ahora es que estamos viendo que hay como una idea de que yo voy a llevar las cosas hasta el nivel de ruptura para obtener
algunas ventajas económicas, no ni siquiera políticas, porque lo que está viendo es que más bien por tratar de abarcar eso se está produciendo un repliegue, este repliegue occidental de Estados Unidos hacia su territorio, que quiere ahora, está hablando de salirse de Europa, de romper la OTAN, con lo cual va a dejar en teoría a Europa indefensa, en un momento en que Europa más bien lo que quiere es que Estados Unidos se involucre en la guerra de Ucrania, y Estados Unidos le dice, ok, yo lo consideraré, pero ustedes involúcrense en la guerra que yo tengo con Irán. Entonces aquí estamos viendo que los ejércitos y las políticas militaristas se están usando como moneda de cambio para obtener ventajas económicas. Y eso es el siglo XIX. Okay, estamos en un sitio donde el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se trató de crear por medio de la diplomacia, evitar confrontaciones entre grandes potencias, resulta que ahora al parecer se ha desechado eso y lo que se está buscando es eventualmente un conflicto. Fíjate, cuando uno ve, ahí debió accionar el sistema de seguridad, pero no, con todo el respeto, la Organización de Naciones Unidas está relegada a todos estos escenarios que vemos hoy, que es China, un espacio que están 3 líderes del mundo buscando ponerse de acuerdo. Y el Medio Oriente está hoy minado, lo decimos con toda responsabilidad, de conflictos militares que condenamos desde aquí. Porque nosotros llamamos a la paz, llamamos al entendimiento, el caso Palestina, que aún continúa esa escalada de conflicto, sin ningún motivo. Igualmente, toda esta operación desde el 28 de febrero aún para acá, que es el llamado de atención como siempre, y no el uso de esas armas destructivas. Yo en lo personal lo condeno, uno que está como siempre en esos postulados, en esos caminos por la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos. Vemos hoy cómo tenemos que condenar cualquier situación bélica y vemos como nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez lo único que llama claramente en peregrinación en unidad nacional, que por el contrario es que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo que lo que exige es respeto y damos respeto, Víctor, porque es así, estamos en resiliencia. Las medidas coercitivas nos están impidiendo esta liberalización, porque no es un levantamiento. Te pongo esto en paralelo, porque tenemos que demostrar pública y notoriamente quién es la Venezuela de paz. Por favor, ¿por qué no pones plano general? Por favor. Y es eso, fíjate, yo creo que es eso, tenemos que demandar públicamente quiénes somos nosotros. Gracias, equipo aquí. Porque fíjate, estas medidas que se nos están aplicando desde hace 10 años y que empezó el presidente Barack Obama, y que la siguió imponiendo Trump, la siguió imponiendo después 2015. Después la siguió imponiendo Biden, y otra vez volvió con Trump. Sí. Es decir, esto es una política de Estado de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que esa política de Estado cambie, porque lo que se está dando es una liberalización de algunas medidas coercitivas para que algunas empresas estadounidenses puedan beneficiarse. Pero incluso esas empresas estadounidenses también quieren que se levanten esas medidas coercitivas, porque hay inseguridad jurídica, y porque además hay ineficiencia. Claro. Si yo tengo que pasar por todo un proceso de autorización, de un proceso de fiscalización, eso me produce un retraso y me produce un costo. ¿Okay? Y entonces, digamos, se convierte también en un costo adicional que la empresa tiene que asumir. ¿Ves? Cuando supuestamente uno de los postulados del capitalismo es el libre comercio, y esto es un impedimento al libre comercio. Entonces lo que tenemos es que un Estado que antes propugnaba el libre comercio y la globalización, ahora está usando más bien esas herramientas para convertirlas en una nueva herramienta de imperialismo económico, para poder ralentizar, porque el declive viene, ralentizar su declive económico y evitar que otras potencias, en este caso China, en la parte de industria de alta tecnología, Rusia en la parte de energía y en la parte de armamento, la India en la parte de servicios, y otros países de los BRICS, como por ejemplo Brasil en Latinoamérica, que tiene también una fuerte pesada industrial, y México, que tiene una fuerte pesada también industrial y comercial, se sometan a esos postulados.
el calentamiento global que hablamos nosotros está produciendo que se abra, por ejemplo, se está derritiendo parte del océano Ártico. Al parecer, de ahora en adelante va a haber siempre una parte del océano Ártico que va a estar libre de hielo. Y eso abre inmediatamente una vía comercial muy eficiente desde China que va por todo el norte de Rusia y va a caer a Europa, que es mucho más corta que la ruta a través de el Océano Índico, el Estrecho de Malaca, el Mar del Canal de Suez. Ahora, y el Mediterráneo. Tú tocando ese tema porque yo lo vengo estudiando y es verdad, el tema ya sobrevenido del cambio climático nos abre esa ruta marítima, pero estudiando el tema geopolítico es más seguro ahora que lo tradicional. Lo tradicional es que no sé qué tan seguro sea, porque ya el Estrecho de Hormuz, que está bloqueado, tenemos el otro, el Bab el-Mandeb y el Canal de Suez, que están amenazados, tenemos el Estrecho de Malaca, que está en observación, y el único que queda es el paso de los vientos, y sin embargo el nivel de comercio ahí es solamente entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Sí. Del resto del Pacífico está abierto, toda la costa pacífica de América del Sur puede comerciar con toda la costa pacífica de Asia. Claro, Europa está ahorita prácticamente con este tema del Estrecho de Hormuz aislada de energía. Aislada de energía, aislada de fertilizantes, aislada incluso de importar bienes y servicios, importar equipos. O sea, ahora incluso están pensando de alguna manera en ver cómo hacer ferrocarriles. O sea, ya existen, porque China tiene una excelente red de trenes de alta velocidad. Además, ver cómo conectar esa red de trenes con la red europea para poder hacer ese bypass a la ruta marítima. Pero eso significa que tienen que conversar con los chinos y tienen que conversar con los rusos y con los países del sur de Rusia. Y eso te crea toda una estructura dinámica. Si volaron el gasoducto, si volaron, ellos mismos prácticamente buscaron estrellamiento, porque hubieran tenido ahí Alemania y demás países gas seguros para Europa. Y el país que está, lo que pasa es que hay que observarlo, el país que está en estos momentos beneficiándose y diciendo, ven a mí que tengo flor, es Turquía. Porque Turquía ha sido un cruce de caminos desde la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna, y ahorita es un cruce de camino de dos mares, es un cruce de camino de las vías férreas, ¿ves? Y entonces se están construyendo gasductos y oleoductos que pasan por Turquía. Entonces, los turcos también juegan en este plan y ellos están tratando de mantener una política de paz y convivencia, relaciones con todos, pero al mismo tiempo avanzar un proyecto digamos, de primacía local. No lo voy a llamar de hegemonía, pero vamos a llamarlo de primacía local. No, y es importante ese enfoque porque estamos viendo cómo la multipolaridad se está diariamente asentando, es decir, ya no es un nuevo eje de poder. Sería irresponsable de mi parte no decirlo. Ya el tema de China se está posicionando como el primer país que tiene, la primera nación que tiene en el ámbito económico un peso importante y telúrico a nivel mundial. Pero también en esos nuevos ejes de poder, lo que representaría la Venezuela de hoy, una Venezuela que tenemos empresarios pequeños, grandes, medianos, energía, porque también hay que ir ya proyectando esto ante una visión de que no entienden, de que lo que pedimos es el levantamiento de las medidas coercitivas ya. También tenemos que ir con lo que dice acertadamente nuestra jefa de gobierno, Delcy, que es sin duda tener relaciones con todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos un país de paz, no tenemos nada que ver con el tema nuclear. Nosotros lo que nos interesa es un relacionamiento y volver a la política de prosperidad que está aquí, que aquí cabemos todos, que es la Constitución, Víctor. Importante eso. Bueno, y que esperemos que la Constitución, digamos, nos da ese marco. Este marco filosófico, este marco incluso estructural, para poder desarrollar esta política de paz, porque está puesta en la Constitución. Venezuela no cree en la guerra como método de hacer política.
Venezuela cree más bien en la utilización de sus recursos, los maravillosos, abundantes recursos naturales que tenemos, para que nosotros podamos insertarnos dentro de la economía del mundo. Sí estamos viendo que, digamos, en esta nueva época estamos regresando a lo que desde que empezaron las medidas coercitivas, Venezuela dejó de ser. Venezuela era un centro de un hub de aerolíneas. Venezuela, además, algo que no se habla mucho, en la costa venezolana se cruzan un montón de los cables internacionales por los que fluye todo el Internet de Sudamérica. Bien, entonces eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una posición geográfica estratégica. Tenemos acceso a 2 mares, tenemos acceso a todo el continente, tenemos una vía corta hacia Estados Unidos, y eso nos permite, Estados Unidos, Canadá y México, digamos, todo lo que es la parte de Norteamérica, y eso nos da a nosotros una pisada importante. Pero hablábamos de que Venezuela, ¿qué debe ser? ¿Venezuela debe ser un exportador de petróleo? Esa es la pregunta que debemos volver a ser solamente un exportador de petróleo, porque ese marco torció el desarrollo del país. Cuando el 90% del ingreso viene solamente de la venta de hidrocarburos, de un solo elemento, pues resulta que, como demostró la práctica, una vez que te lo estrangulan, pues entonces entras en un problema serio como país. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es convertirnos en un hub de energía. Producir energía, no solamente exportar petróleo. Yo preferiría que se construyeran refinerías y exportáramos combustibles directamente. El combustible Yeta 1 para producirlo directamente para las aerolíneas, gasolina, diésel. O sea, Venezuela convierta su crudo directamente en combustibles de mucho mayor valor, que producen mayores ingresos al Estado. Pero además tenemos el gas en el país, que podemos usar para exportar una parte, pero deberíamos usarlo para generar electricidad. Porque para nosotros es reindustrializar el país. Tú no puedes reindustrializar el país si no tienes energía barata. Sí, fíjate, ahí hay un tema hoy que es importante, que es producto de las medidas coercitivas unilaterales. 10 años se ha bajado de darle mantenimiento a muchos de los servicios públicos nuestros. Se está haciendo un esfuerzo sobrehumano en estos 10 años para aguantar también todo este tipo de inversiones que hay que hacerlas constantes, pero también tenemos que ir aprovechando nuestros recursos naturales, y la propuesta que viene haciendo el Instituto de Altos Estudios para América Latina de nuestra Universidad Simón Bolívar, investigadores, entre eso me sumo yo, apreciado profesor, que usted es nuestro director. Es importante el tema gasífero. Quiero saludar a Emilio Hernández también, quien es decano de estudios profesionales de la Universidad Simón Bolívar, todos egresados ellos de allá. Todas estas autoridades, tanto nuestro rector como el demás, tienen 30 y pico años, son egresados de esa universidad, conocen todo lo que estamos hablando. Yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, bueno, pero he tenido la suerte de que me incluyan dentro de lo que es hoy una universidad de nuevo tipo, una universidad que resilientemente está activa, y siento que esa es una de las propuestas más avanzadas, que el Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica tiene que ir pensando a corto y mediano plazo para aprovechar nuestro gas para poner atractivo a una Venezuela que requiere electricidad. Quería dar este tipo y luego tenemos que pensar qué puede desarrollar Venezuela desde el punto de vista de tecnología propia, que además contribuya a este incremento en la provisión de energía, e incluso poderle vender energía a los países vecinos, claro, al norte de Brasil, al este de Colombia, e incluso a los países del Caribe, porque podemos también vender energía empaquetada. Y es, por ejemplo, el hecho de que, si bien la energía nuclear, la mayoría de las centrales nucleares usan uranio, nosotros en Venezuela tenemos un recurso que no está explotado, que es el torio, principalmente en el Cerro Impacto, ¿okay? Que es un material que es radiactivo, pero que su función dentro de un reactor nuclear es distinta. Primero, porque no se usan pellets, sino que se disuelve en sal, llamamos reactores de sal fundida,
que a su vez son los que, digamos, generan la temperatura necesaria para que la central opere, pero produce además, es el mismo sistema de enfriamiento. Claro. Entonces son centrales nucleares súper seguras que nunca van a entrar en lo que se llama este proceso de calentamiento progresivo que eventualmente estalla, como sucedió en Chernobyl. Sí. Simplemente ese proceso no puede suceder porque tú en el momento que apagas el reactor, cierra la circulación y está totalmente en enfriamiento. Y esto da tecnología para producir reactores modulares, además con la ventaja de que el torio produce pocos residuos radiactivos. Sí. Pero la milésima parte de lo que produciría un reactor de uranio, o peor aún, un reactor de plutonio, que es extremadamente peligroso. Claro. ¿Okay? Y que, digamos, podríamos nosotros usar para derivar y usar esos elementos radiactivos hacia la parte médica en una serie de aparatos que se usan, ya sea en irradiación o en calibración de instrumentos. ¿Ve? Entonces la universidad tiene ese potencial en nuestro laboratorio de energía nuclear que nosotros podemos trabajar. Estamos ahora creando la maestría en ingeniería nuclear, en física nuclear. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano el país va a tomar esa decisión y la Universidad Simón Bolívar va a estar preparada. Claro, aquí estamos ya hacia esa universidad de nuevo tipo que requiere el país. Vamos a ir a una pausa, Víctor. Quiero agradecerle a todas y todos que estamos aquí activos en programas referente diferente. Vamos a ir a una pausa y no se separen. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta fórmula perfecta, en este último segmento por el día de hoy. Quiero agradecerle a todo el equipo que está ahí, el teniente corredor, como director y todo este equipo perfecto que diariamente, con nuestro general Johnny Morales, presidente de la televisora de la Fuerza Armada, hacemos una visión con todo esto que se está viendo dentro de una televisora de nuevo tipo. Y no podía faltar de este programa especial con nuestro director del Instituto de Altos Estudios para América Latina, el doctor Víctor Tostisco, quien es vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, en abrir esta ventana especial para lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Quiero agradecerle a Hispan TV, que hizo contacto con nuestro equipo de producción, doctor Omar, profesor Wilder, y de que nos entregó un material audiovisual que está rodando en el mundo. Nos lo entregaron en estas horas también, estas últimas horas, de ver también a ese Irán, esa República Islámica de Irán, que nosotros lo que llamamos siempre a la paz, al encuentro, al entendimiento. Es una posición de la Venezuela de hoy, de la Venezuela bolivariana, que en 26 años con nuestra Constitución lo que queremos es, como siempre, es el llamado a la paz, el llamado a entendernos por medio de la geopolítica mundial. Vamos a ver ese video, vamos a ver. Invencible. ¿Por qué no cayó la República Islámica de Irán tras el martirio del Ayatolá Jamenei? El Ayatolá Jamenei, líder de la revolución islámica, fue martirizado el 28 de febrero en un ataque terrorista de Estados Unidos y el régimen sionista. Pero la cuestión no es por qué ocurrió esto. La cuestión es, ¿por qué pensó el enemigo que esta acción tendría efecto? La respuesta es sencilla. Desde la perspectiva de Estados Unidos e Israel, la estructura del gobierno de Irán se asemeja a una pirámide. Si se elimina su cúspide, toda la construcción se derrumba. Imaginaron que con el asesinato del líder se produciría un vacío de poder y que los mercenarios armados de Estados Unidos y el régimen sionista podrían salir a las calles y hacerse con el control. Sin embargo, la realidad tomó otro rumbo. La gente ha colmado
colmado las calles. Las plazas de las ciudades grandes y pequeñas de Irán son testigos cada noche de la presencia del pueblo. No se trata de una concentración pasajera, sino de una presencia constante y determinante. La presencia de los iraníes en las calles ha impedido en la práctica que los elementos armados y desestabilizadores entren en escena. Y aquí es donde debemos atender a una capa más profunda. La República Islámica de Irán es un sistema multicapa, diseñado desde el principio para resistir las crisis. Un sistema en el que el poder se origina en el voto del pueblo. Lo que ha hecho perdurable esta estructura son dos componentes clave: la fe del pueblo en el gobierno islámico y su apoyo efectivo a dicho gobierno. En Irán, el pueblo no solo participa en las elecciones, sino que basándose en la convicción islámica, permanece en el terreno de la lucha. Y esto transforma la participación de un comportamiento circunstancial en una fuerza permanente. En Irán, el presidente es elegido por el voto del pueblo. Los representantes del parlamento son elegidos por el voto del pueblo. El presidente del Poder Judicial es designado por el líder y el propio líder accede a su cargo mediante el voto indirecto del pueblo, es decir, a través de los miembros de la Asamblea de Expertos que son elegidos directamente por el pueblo. Y esto significa que la legitimidad de todo el sistema de la República Islámica hunde sus raíces en la voluntad del pueblo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el poder no se concentra en un individuo. El poder fluye en un proceso continuo de elección y sustitución. Y es aquí donde se derrumba la idea de Estados Unidos y del sionismo, según la cual, si se elimina a una persona, también se elimina al gobierno. Mientras el pueblo permanezca en la escena, mientras este ciclo de elección continúe, las personas vienen y van, pero el sistema permanece. La estructura de la República Islámica de Irán se asienta sobre dos pilares: los valores islámicos y el voto del pueblo. El poder en Irán no está centralizado, es multicapa. Los organismos de seguridad protegen, las instituciones políticas gestionan y el pueblo lo mantiene vivo. Tal como cuando la agresión de Estados Unidos y de los sionistas comenzó en febrero, el pueblo de Irán salió a las calles y cambió la ecuación. Y tras el martirio del Ayatolá Jamenei, la Asamblea de Expertos, elegida por la nación, escogió un Jamenei joven para que el camino de la revolución islámica continuase. El Ayatolá Mojtaba Jamenei alude a este punto en su mensaje. Ustedes, pueblo, han establecido una vasta línea defensiva en toda la extensión del país y han infligido al enemigo tan aturdidor golpe que helo ahí, profiriendo palabras contradictorias y desvaríos numerosos, lo que es señal de falta de lucidez. El cálculo de Estados Unidos y los sionistas fue ingenuo. Imaginaron que eliminando a un individuo, un sistema entero se derrumbaría. Pero en la práctica se adentraron en el pantano de la guerra. Y ahora ya no son ellos quienes determinan el final de la guerra. Es Irán quien determinará el destino de la guerra. Bueno, volvemos con este video que gracias a Hispan TV nos hizo llegar, porque son esas grandes realidades hoy. En una Venezuela de paz también tenemos que ir viendo cuál es lo que ocurre, cuáles son las causas, pero también lo que ocurre en el Medio Oriente. Y no podía faltar, ya culminando por el día de hoy, que tenemos unos minutos para dar los balances de cómo hubo un encuentro en China, de cómo hoy gravita todavía las tensiones telúricas allá en el estrecho de Hormuz, que aún continúa cerrado,
los grandes desastres que le crean a la humanidad, a la Europa de hoy. Todo esto va concatenado con esto que estamos estudiando hoy, que es la geopolítica internacional. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, tú mencionas a China y a Estados Unidos, volviendo al comienzo. Claro, pues estamos haciendo un balance de lo que hoy... Y claro, una de las cosas que China, que Xi Jinping le dijo a Trump, es que la política de China con respecto a Irán no va a cambiar. O sea, va a seguir siendo una política de apoyo, una política de no ser parte de la guerra, pero tampoco ser parte del ataque de Estados Unidos a Irán, que requiere que China dice: quiero un libre paso por el estrecho de Hormuz, pero también quiero que cese la agresión contra Irán, y que esas dos cosas tienen que venir conjuntamente. En el caso de Irán, si vimos en este pequeño segmento de el video, la conclusión es que Estados Unidos cometió un error estratégico garrafal, una apreciación totalmente inducida, errónea, de cuál era la situación de la jerarquía, de cómo funcionaba el gobierno iraní, probablemente impulsada más bien por los intereses del gobierno de Israel, que quería que Estados Unidos invadiera Irán como parte para que le eliminara un rival y un enemigo estratégico. Fíjate, ahí discúlpame, tenemos unos minutos, ¿no? Importante esa determinación, es decir, la controversia del Medio Oriente hoy es compleja por lo que se está viendo ahorita del 28 de febrero para acá, como en otras escaladas que han ocurrido el año pasado y vemos hoy. Y lo importante hoy, desde aquí, con toda la humildad del caso, es llamar a la paz, llamar al entendimiento, volver otra vez a retomar, por más intereses que existan, volver a retomar la agenda de paz. Porque es complejo lo que tú me estás hablando, ¿no? Sí, y porque uno tiene que entender que digamos, Irán está diciendo: yo estoy dispuesto a la paz, pero no a la paz con sometimiento. Eso no está. Entonces, por eso Irán se ha creado fuerte. O sea, lo que Estados Unidos no vio era que la estrategia militar y política de Irán es lo que ellos llaman la estrategia del mosaico. Ajá. ¿Okay? En el sentido que no tienes una pirámide, una jerarquía, sino que tienes una malla, una red. Y la estrategia del mosaico significa que en caso de romperse las líneas de comunicación hacia arriba, cada uno de los elementos de la malla tiene independencia para actuar. Y esa independencia se refiere a independencia del punto político, de la parte política, e independencia de la parte militar. Entonces, por eso es que Irán ha podido resistir el decapitamiento de parte de su cúpula, y además que un decapitamiento que fue una estrategia absolutamente estúpida, porque prácticamente la estrategia de Estados Unidos fue eliminar a todas las personas que podían de alguna manera tener influencia en negociaciones con Estados Unidos. Sí. Entonces lo que quedan ahora son líderes que están más bien formados en la defensa de su patria, digamos, en mantener la protección, en usar, eso sí, el armamento necesario para mantener la paz, y eso prácticamente fue todo lo contrario de lo que Estados Unidos estaba buscando. ¿Bien? Entonces hoy podemos decir que después del 28 de febrero, Irán está en una posición mucho más fuerte de la que estaba antes, y con mucho mayor dominio, con mejor poder de negociación, y eso ha sido prácticamente un resultado desastroso y catastrófico para esta estrategia de Estados Unidos, de Israel, de tratar de bombardear y apoderarse del país desde el aire. Porque, repito, tú no puedes hacerlo si no ocupas el país, y eso está negado. Fíjate, hay algo importante, porque nosotros en programas anteriores del año pasado lo hablábamos y decíamos, y seguimos diciendo la verdad: es una Venezuela de paz, y es como hoy vemos que diplomáticamente se pueden arreglar las cosas. Y cuando estaba también la confrontación el año pasado con esta misma contención entre Irán, Israel, y estaba involucrado Estados Unidos, veíamos lo preocupante de una escalada que podía abrir a nivel planetario
de cómo nosotros condenamos de verdad todo este tipo de situaciones, porque es la paz mundial. Es lo que hoy, a pesar del 3 de enero, que nos ocurrió a nosotros, que rechazamos, que exigimos de verdad un levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y la revisión clara de que nos devuelvan a nuestro secuestrado allá, que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y la doctora Silvia Flores, secuestrados sin ningún tipo de motivos y con el respeto a la diplomacia de los pueblos, que es lo que exigimos desde aquí, porque son los detalles. Y en esos detalles yo creo que hoy es importante, Víctor, visualizar lo que estamos viendo allá en el Medio Oriente. Pudiera generar una escalada mundial todo esto, si continúa este tipo de situaciones que condenamos. Yo creo que en estos momentos el riesgo de escalada mundial, el año pasado te decía, se está incrementando, podemos entrar incluso en una tercera guerra mundial. El riesgo de escalada ha bajado. ¿Por qué? Porque ha resultado mal, o sea, los resultados esperados no se han dado, ¿okay? Y tú puedes esperar, incluso yo lo aplico en Venezuela. En Venezuela se intentó aplicar a partir del 3 de enero un mecanismo que no ha resultado. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo gobierno, tenemos el mismo partido, tenemos la misma estructura militar y tenemos a los venezolanos trabajando, ¿okay?, por la paz. Sí tenemos un presidente secuestrado y su esposa, pero, repito, la decapitación de esa parte de la cúpula no ocasionó el colapso del Estado. Mantenemos el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Importante hoy, y pidiendo claramente que nos respeten a nivel internacional y también nosotros igualmente en esas relaciones respetar. Exactamente. O sea, Venezuela no tiene esa estrategia de mosaico. Claro. Tiene una estrategia de unidad de todo el aparato estatal, el aparato militar y el aparato civil. ¿Okay? Y ahorita el aparato empresarial, que tú lo has mencionado, para mantener la cohesión del país. Bien, y el país está funcionando, ¿okay?, en estos momentos, a pesar de estos nubarrones, de estos movimientos políticos de opositores en el exterior que intentan contaminar el proceso. Yo les digo a ellos, los embajadores del desastre. Allá los que se vayan a meter con esa gente, pero se secan. Bueno, si robaron al gobierno de Estados Unidos, pues son unos vulgares ladrones y pillos. Son unos ladrones. No, yo creo que son unos afectados psicológicamente. O sea, tú sabes que a veces que hay personas que cuando se ven afectadas psicológicamente se empiezan a herir a ellos mismos, ¿no? Causarse heridas. Bueno, estos son heridas. Este movimiento opositor cree que la herida autoinfligida es una herramienta de negociación, es una herramienta que los lleva a algún tipo de triunfo y de ventaja. Y eso no va a suceder nunca. ¿Okay? Primero porque es periférico y segundo porque nosotros los ciudadanos venezolanos funcionamos con la esperanza. O sea, la esperanza de que vamos para mejor, no de que vamos a tratar de ir a peor para ver si eso resuelve algún problema. Ese no es un esquema sano, no es un esquema lógico, no es un esquema de personas racionales. Nosotros los venezolanos tenemos que más bien estar contribuyendo a lo que la sociedad debe dar de sí, y en este caso que tenemos las medidas coercitivas, tenemos que superar lo que podemos dar. Tenemos que exigirnos mucho más, con un poquito de vocación, con un poquito de mística, ¿sí? Exigirnos mucho más de lo que podemos dar. Y yo vuelvo al caso de la universidad. La universidad sí está afectada, estamos recibiendo el 1% del presupuesto que deberíamos estar recibiendo. Todas las universidades del país están recibiendo muy poco presupuesto. Y eso afecta a la parte salarial, afecta a la parte de inversión, pero hay que tener en cuenta de por qué está sucediendo eso. Y sin embargo, porque la universidad genera algunos ingresos propios a través de proyectos de investigación, hasta proyectos de desarrollo, contribuciones con el Estado, esas sinergias que se crean, la universidad ha resistido, no ha dejado de dar clases, no ha dejado de admitir alumnos y no ha dejado de graduar 100, por ejemplo, la Simón Bolívar, 100 nuevos graduandos cada trimestre. Ahí te iba a preguntar, ¿cuánto es? Porque resultado con graduando, ¿cuántos son ahorita más o menos? Ahorita estamos graduando entre 100 y 120 nuevos profesionales cada trimestre. Trimestre. O sea que al año estamos graduando casi 400 profesionales. Desde, ojo, la pandemia la universidad paró durante 1 año y medio.
Y sin embargo, cuando entramos nosotros como autoridades en 2021, inmediatamente reactivamos la universidad y lo primero que hicimos fue reactivar graduaciones que en 2 años no se habían producido. ¿Bien? Y entonces ahora, desde ese entonces, desde el trimestre, desde abril de 2022, hemos tenido 13 graduaciones. Okay, cada una con 100, o sea que tenemos, tú calculas, 13 por 3, eso te da aproximadamente casi 1.700 estudiantes que hemos graduado, claro, 1.700 profesionales nuevos que hemos graduado. Eso es importante porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? Esa minoría que está allá en España, y en otros países del mundo que son unos traidores a la patria, lo que menos le interesa es eso. Hay el que caiga en eso, porque esos tienen sus minorías aquí, que más bien lo que buscan es desvirtuar, porque fíjate lo peligroso de esto, que yo lo he visto y lo ve el ama de casa, lo ve todo el mundo. ¿Por qué el ama de casa? Porque todos tenemos que estar pendientes de cómo lo que menos hablan es las 1088 medidas coercitivas unilaterales. Puro pedir, pero no hacen nada por el país. Y es una reflexión en contraparte de lo que está haciendo nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que busca es la resiliencia. Y es lo que me preocupa a mí, que todas las instituciones públicas tienen que estar ojos pelados, porque si no, no pueden estar ahí, ¿vale? Yo lo digo yo en lo personal, ya, esto lo asumo yo con toda responsabilidad. Ningún actor político institucional dentro del Estado puede estarle dando voces cuando no escuchamos ni vemos lo que son las 1088 medidas coercitivas unilaterales. Esconden eso, porque lo que buscan es manipular, pero sabemos que se manipulan es ellos mismos. Yo siento que es la enfermedad de la psiqui que tiene. Y volviendo a Irán, en la parte universitaria es importante. Claro, Irán es un país que tiene 90 millones de personas. La Universidad de Teherán tiene aproximadamente 500.000 estudiantes, quizás un poquito más. 500.000, esa es la universidad más grande del país. Más o menos. Y resulta que esa universidad fue bombardeada. Fue destruida en una parte de su edificio y fueron asesinados muchos docentes e investigadores en estos 2 meses que han pasado de la guerra. Entonces, nosotros tenemos de Venezuela y sin embargo la universidad no cerró. Entonces, nosotros aquí tenemos exactamente lo mismo, aunque estamos recibiendo 1088 medidas coercitivas, tuvimos un proceso de pandemia, tuvimos incluso esta agresión de terreno. Las universidades venezolanas no ha dejado de funcionar y el que se plantee que de alguna manera para que se produzca un cambio político extremo tienen que hacerle daño a las universidades es una persona que está tomando una posición antipatriota y una persona que está tomando una posición antipaís. No, y por eso es que, bueno, ahorita culminando el programa, honor a quien honor se merece. Víctor, agradecido, tiene un minuto bueno, para que tú nos des, porque hemos abierto con China, con todas estas escaladas, y es un llamamiento, creo que es a la paz del mundo, ¿vale? Nosotros, las universidades generan esa cultura de paz, porque tenemos que, las universidades justamente tienen que mantener todas las escuelas de conocimiento, y la única manera que las puedas mantener es porque hay diálogo entre ellas, y porque hay respeto, y esa es el aporte que la universidad le hace al país. Vamos a discutir las cosas, nos sentamos a discutir las cosas, hay cosas que podemos transar, hay cosas que son líneas rojas que la universidad no se puede mover y que mientras todos los tengamos claros, la universidad avanza, porque la universidad es progreso, es uno de los mayores inventos intelectuales de la humanidad, es el hecho de que existen las instituciones universitarias de la Edad Media. Bueno, desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela quiero agradecerle a todas y todos que están conectados, que estamos como siempre en esta ventana de todos. Referente informativo se despide por el día de hoy. Víctor Teotisco, vicerrector académico, quiero agradecerte que te hayas tomado un minuto para acompañarnos, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.